Muy buenas tardes. Les saluda el doctor Víctor Domínguez de la Unidad de Salud del Puerto de la Libertad. Soy médico coordinador de la Clínica VISIT. Este día he sido invitado para dar una charla sobre estigma y discriminación en personas, eh, para las personas que tienen. El objetivo general de esta charla es sensibilizar al personal de salud en estigma y discriminación por el VIH. Pero antes de hablar de estigma y discriminación, vamos a hablar de algunos términos, como por ejemplo el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre algunas cosas de forma anticipada, es decir, antes del tiempo, y implica la elaboración de un juicio o una opinión acerca de personas o situaciones antes de determinar la preponderancia de la evidencia, o la elaboración de un juicio sin antes tener ninguna experiencia directa o real. El prejuicio es una actitud que puede observarse en todos los ámbitos y actividades de la sociedad, en cualquier grupo social, en cualquier grupo de edad, e implica una forma de pensar íntimamente relacionada con comportamientos o actitudes de una discriminación. El estigma es una condición, un atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador sea incluido en una categoría social, hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores a los demás. ¿En qué se va a basar el estigma? En estereotipos sociales y culturales, en factores personales, la edad, la raza, el color de la persona, el sexo de la persona y la diversidad sexual. Con esto puede ser las personas que no sean heterosexuales, sino que personas que atraigan a personas de su mismo sexo o que tengan relaciones o contactos con diferentes tipos de personas que no sea especialmente una persona heterosexual. La religión, las creencias religiosas y las creencias políticas, las actuaciones en el medio social, clasificadas como negativas o como positivas. El origen del estigma por el VIH se dividen en relaciones y divisiones económicas, como por ejemplo, el SIDA es una enfermedad que solo le da a los ricos, o el SIDA es una enfermedad propiamente de los pobres. Las relaciones y divisiones de género. El SIDA es una enfermedad propiamente de las mujeres. El SIDA es causado por los varones. O las relaciones y divisiones raciales. Es una enfermedad africana, ¿verdad? Exclusivamente de los negros, se mencionaba antes, o el SIDA es una enfermedad de los occidentales. También está por las relaciones y las divisiones sexuales, que el SIDA es una plaga para los gays, o el SIDA es causado por las trabajadoras sexuales o como vulgarmente se le conocía, las prostitutas. Un estigma específico del VIH, que es una enfermedad de la inmoralidad. Es un castigo porque anda pecando, porque anda en los pasos que no debería. Dios se lo mandó por no andar en sus caminos. ¿Verdad? Lo sentencia a las personas que pueden decir que tiene una muerte inminente. Él tiene VIH, él tiene SIDA, esa persona se va a morir. Un miedo, ¿verdad? Causa miedo en las personas a ser discriminadas, a ser estigmatizadas. Le da a las personas sucias, a las personas que andan en pecado, que tienen una mente morbosa, que solo andan pensando en tener sexo. Esos son estigmas específicos del VIH. Está el estigma palpable, que es un trato diferenciado. Ellos, los que están enfermos, y nosotros los que somos sanos. No nos deberíamos de juntar. Eso es lo que hace un estigma palpable. Evitar, aislar, segregar a las personas que viven con el VIH-Sida y aplicarles prohibiciones. No poderse relacionar con ellos, no jugues con ellos, no te metas con ellos, ¿verdad? O a veces sufren unas prohibiciones de tipo laborales. No le podemos dar trabajo, no hay que comer a la misma mesa con ellos,
no hay que compartir diversiones con ellos. Las causas del estigma. Falta de información correcta sobre la transmisión del VIH. Esto es muy importante, no solo en las personas que están fuera del ámbito de salud, sino que también las personas que están dentro de nuestro ámbito de salud. No hay una información correcta en la manera como se transmite el VIH. Desconocimiento de la sexualidad, desconocimiento de los derechos humanos, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Comportamientos basados en mensajes que infunden miedo, temor a la muerte, castigo de Dios por hablar de relaciones sexuales. Hay mitos, tabúes, tradiciones sobre la sexualidad, valores, normas, juicios morales, los roles de género, valores culturales y morales impuestos por la sociedad. Los grupos más afectados: los hombres homosexuales o los hombres que tienen sexo con otro hombre, las mujeres, las trabajadoras sexuales, la comunidad trans, los niños que nacen con VIH, realmente son bastante afectados. Algún padre o algún conocido se da cuenta que este niño tiene esto y ya le ponen prohibiciones para que sus demás compañeritos no jueguen con ellos. Las poblaciones de escasos recursos, personas discapacitadas, los adultos mayores. Ahora vamos a hablar de discriminación. La discriminación está expuesta de manera práctica. La discriminación se expresa cuando se realiza una distinción contra una persona y ello se traduce a un trato injusto sobre la base de sus pertenencias o la creencia de que pertenece a un grupo en particular. Tiene lugar a partir de las acciones, el trato y las políticas que surgen de esas actitudes y se convierten en violaciones a los derechos humanos, de quienes vemos diferentes: el ser mujer, el ser joven, el ser gay, el tener VIH. Y el término discriminación se refiere a cualquier forma de diferenciación, restricción o exclusión que pueda sufrir una persona a causa de una característica inherente. La discriminación social se refiere al trato injusto, desigual y maltrato. Actos de violencia física, verbal, como por ejemplo los insultos o emplear términos peyorativos al referirse a esta población, con la intención de marginar o subordinar a personas o comunidades, basados en la afiliación percibida o real con un grupo estigmatizado. ¿Cuáles son las formas de discriminación que se tienen en el sector salud? La violación de la confidencialidad. Esto sucede cuando una persona, un usuario, llega a hacerse una prueba, llega a dársele un diagnóstico, ¿verdad? Se anda rumorando: esta persona tiene VIH, esta persona tiene el SIDA, esta persona por andar pecando le dio VIH, si es trabajadora sexual, ¿cómo no iba a salir con eso? Eso es una violación de confidencialidad, un despido injustificado. Las personas a veces en los trabajos, cuando salen positivos a VIH, sufren este tipo de violencia, un despido injustificado. Las quitan de su empleo porque creen que van a contagiar a todos los demás solo por estar sentados a la misma mesa, por trabajar en el mismo lugar, por departir con ellos. Algunos sufren maltrato físico y emocional. La negación de atención se da también en varios sectores en donde llega una persona, se sabe su diagnóstico de VIH, ya no lo quieren atender, ya no le quieren dar la misma calidad de atención porque creen que la van a contagiar solo por estar en contacto con esta persona, ¿verdad? Solo por estarle tomando una historia clínica, ¿verdad? Las negaciones de incapacidades y pensiones, y también se da la negación de los servicios funerarios. Hay empresas funerarias que, al saber que la persona falleció por tener VIH, por tener SIDA o por una comorbilidad que ésta tuvo, ¿verdad? Y al saber su segundo diagnóstico, que es el de VIH, ya no quieren ofrecer los servicios funerarios.
Las causas. El estigma se ha vinculado con enfermedades que provocan reacciones emocionales intensas por su relación de la desfiguración, como por ejemplo la lepra, la polio, ¿verdad? Que se decía que provocaba muerte. El VIH y el SIDA es un campo fértil para que el estigma se arraigue y aumente cuando se ignora el mecanismo de transmisión. ¿Cuáles son las poblaciones de mayor riesgo estigmatizadas? Las poblaciones LGTBI, los privados de libertad, las poblaciones móviles, los jóvenes, las poblaciones cautivas y algunos prestadores de salud. Los tres componentes de la discriminación son actitudes discriminatorias, o sea, hacer los prejuicios, un comportamiento discriminatorio y la discriminación propiamente dicha, aislar a la persona solo porque tiene el diagnóstico, verla de menos, ¿verdad? O comportamientos discriminatorios, como le decía en la parte de arriba, que es no te metas con él, ¿verdad? No comamos con él, no lo invitemos a la fiesta, eh, a él dejarlo, él hace su trabajo, no querer estar involucrándose con esta persona por lo mismo, por el miedo a ser contagiados, y el miedo a ser contagiados es la desinformación de cómo este tipo de enfermedades se transmiten. ¿Cuáles son las frases que me van a generar un estigma, una discriminación? Él tiene SIDA. La sangre de él está sucia. Son grupos de alto riesgo. El SIDA es igual a la muerte. Es una víctima del SIDA. Él sufre de SIDA. Está infectado. No es una mujer fácil. Es un tipo de cáncer que le da a los gays. Es una terrible enfermedad. Y la otra que generalmente manifiestan, él es un sidoso. Hay un círculo vicioso vinculado al estigma de discriminación que se da el prejuicio, ¿verdad? Que es el pensamiento, que eso me lleva a un estigma, ¿verdad? Que es el estigma, las actitudes que se van a tener contra esta persona al tener un diagnóstico, ¿verdad? Este estigma me va a llevar a una discriminación que van a ser las acciones. ¿Qué acciones voy a tener? Aislarlo, dejarlo afuera, no hacerlo sentir útil en la sociedad, no hacerlo sentir útil en el trabajo, y esto me va a llevar a una violación de derechos humanos. ¿Cuáles son los grupos afectados? El estigma y la discriminación están relacionados con hombres que tienen sexo con hombres. Afectan a estos de dos maneras: falta de servicios y reacción a acudir y reacción o negación a acudir a los servicios. Las mujeres que comercian con el sexo sufren estigma en casi todas las sociedades, independientemente si tienen o no tienen VIH. Este estigma a menudo se extiende a muchas mujeres que adquieren el VIH del esposo o la pareja. Los usuarios de droga a menudo son incapaces de obtener un acceso a la prevención del VIH y a los servicios de atención apropiados. Los niños que son infectados, huérfanos o abandonados, raramente van a ser adoptados en algunas comunidades. Y los niños que se sabe o se presume que son VIH positivos son rechazados en las escuelas, en los orfanatorios, en las casas donde se reciben a estos niños, o como le decía anteriormente, rara vez una familia va a hacer un trámite de adopción si se da cuenta del diagnóstico de estos niños. Generalmente hay personas que creen que la gente pobre con VIH lo merece. Los jóvenes, entre los más vulnerables del VIH. Los jóvenes están al centro de la epidemia en relación a la transmisión, la vulnerabilidad y la posibilidad de cambiar su comportamiento. Todos sabemos que los jóvenes los vuelve vulnerable ese deseo o esa gana de querer experimentar con otra persona. Ese deseo y esa gana de querer experimentar con otras personas es lo que hace que estos jóvenes estén más expuestos a contraer el virus.
Una vez estos jóvenes a veces logran contraer el virus, lamentablemente, se vuelven víctimas de estigma, se vuelven víctimas de prejuicio, se vuelven víctimas de una discriminación. Los efectos de las actitudes estigmatizantes. El miedo a ser aislado impide a hombres y mujeres que se sometan a un examen para la detección de VIH. Esto es muy común, no solo en los jóvenes, también en la gente mayor. Es muy común que no quieran realizarse una prueba de VIH por miedo a su resultado. Y el miedo a su resultado es el que estos generan aislarse, ¿verdad? Y no hacerse un chequeo médico adecuado para saber en realidad cuál es su diagnóstico. Las personas que tienen un diagnóstico positivo generalmente lo ocultan por el mismo miedo a ser estigmatizados, a ser aislados, a que los vean de menos, a que se burlen de ellos, ¿verdad? A que sean comentarios de que se lo merecía y cómo no iba a salir el positivo si anda hablando con medio mundo, anda hablando con una, con otra, se anda metiendo, ella se anda metiendo con todos los de la colonia, si trabaja de eso, y eso es lo que hace que las personas no se tomen la prueba y si se la llegan a tomar y salen positivos, ocultar su diagnóstico. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué la asociación entre estigma y discriminación debe ser comprendida y reconocida de forma más clara? Primeramente, porque vivir libre de discriminación constituye un derecho humano. Ya existe un marco para la responsabilidad de acción, lo que significa que no es necesario construir uno similar. Dentro del contexto de VIH-Sida, los estados tienen la obligación de respetar, proteger y velar por el cumplimiento de los derechos humanos. En segundo lugar, un marco de derechos humanos permite el acceso a mecanismos procesales, institucionales y de supervisión para hacer cumplir los derechos de las personas con VIH o con SIDA y para luchar en contra de la discriminación. Debido a que la discriminación por VIH conlleva a que se cometan violaciones legales, las personas que discriminan pueden ser hechas responsables por la ley y proporcionarte entonces una indemnización a donde se considere apropiado. Hay que luchar juntos contra el estigma y la discriminación para evitar que estas personas se sigan sintiendo aisladas, para evitar que estas personas rechacen los servicios de salud, también para evitar caer en un castigo legal, una sanción legal, porque ya estas personas están siendo protegidas por la ley. Hay leyes, hay códigos, ¿verdad? En especial la ley de VIH que los protege a ellos, donde ellos tienen derechos, también tienen deberes, y si son violentados los derechos de estas personas, se puede incurrir en una sanción, en un castigo y hasta una indemnización hacia estas personas. Otra cosa para luchar es que estas personas se acerquen a los centros de salud, ofrecerles una prueba de VIH, ofrecerles además de eso otro tipo de pruebas que se sientan como en casa, como en el hogar, dentro de nuestros establecimientos de salud, para que estas personas eh, vuelvan hacia nosotros, busquen los centros de salud y así no sientan de que además de que ellos ya están combatiendo con un diagnóstico y están combatiendo con una enfermedad, todavía sientan que van a tener que combatir contra personas o contra personal de salud que los va a ver de menos, que va a regar su diagnóstico, que van a empezar a susurrar cuando estas personas lleguen, ¿verdad? Eh, que van a sentirse dañadas, que no van a querer ser atendidos y por eso ellos no quieren asistir a nuestros centros de salud.
Recuerden, todas las personas tienen los mismos derechos. Y una persona que tenga un diagnóstico no es menos a los demás que no los tengan los diagnósticos. Esta persona tiene que tener el mismo trato que los demás, la misma calidez, la misma atención, ¿verdad? La misma valoración que las demás personas. Muchas gracias por su atención. Eso fue la ponencia de estigma y discriminación. Si tienen alguna duda, la pueden hacer saber. Y si